Nuestro proyecto de embarcación cuenta con 6 carpetas: configuración, control, estadísticas, jerarquía, multimedia y vista. En configuración tenemos las clases registra kayak, registra lancha, registra velero y registro. Los códigos de registro siguen la misma lógica. Se componen de la creación de una variable global tipo vector, donde llamamos a la clase según sea el caso. Puede ser kayak, velero o lancha. De ahí tenemos nuestro primer método, que es registra kayak, velero o lancha. En este inicializamos nuestro vector con el número de datos que queremos agregar, en este caso 4. Se crean objetos diferentes llenándolos según los parámetros que les corresponde, por ejemplo, el nombre, número de remos y el material. Seguido de esto, tenemos nuestro método visualizar, que es el encargado de recuperar y mostrar la información almacenada. Comienza llamando a registra kayak para asegurar que los datos estén actualizados antes de la lectura. Después usamos Object Input Stream para conectarnos al archivo binario registro de kayak.dat. Lo hacemos dentro de un bloque try con recursos para garantizar que el archivo se cierre automáticamente al terminar. Dentro iniciamos un ciclo que recorre el arreglo y ejecuta su método de mostrar info para imprimir los detalles en consola. Finalmente usamos una excepción para que en caso de que el archivo no se encuentre o haya un error de lectura, el programa nos avise con un mensaje claro en lugar de detenerse inesperadamente. Después tenemos el método leer, que se encarga de extraer la información del archivo. Lo primero que hace es crear una lista dinámica tipo vector, vacía. Luego nos conectamos al archivo binario con Object Input Stream y usamos un ciclo infinito para ir leyendo los kayaks uno por uno y meterlos en esa lista. Para saber cuándo detenerse, usamos una excepción de fin de archivo. En cuanto el programa detecta que ya no hay más kayaks que leer, el ciclo se rompe de forma segura y el método nos devuelve la lista con todos los datos recuperados. Por otro lado, el método guardar hace el proceso inverso. Este recibe una lista con los kayaks y usando Object Output String va recorriendo esa lista para escribir cada objeto directamente dentro del archivo de registro de kayak.dat. Al terminar, nos muestra un mensaje en consola avisando que los kayaks se guardaron con éxito. Finalmente tenemos el método archivo, que es el que coordina todo. Primero llama a registra kayak para asegurar los datos. Luego pasa los kayaks de nuestro arreglo original a la lista tipo vector. Manda llamar al método guardar para archivarlos y termina ejecutando visualizar y leer para comprobar que todo el proceso de guardado y lectura funcionó correctamente. Ahora en la otra clase de registro tenemos el método crear archivos. La lógica de este método es que se encarga de crear 3 objetos independientes, una para cada clase de registro que definimos antes. Registra velero, registra kayak y registra lancha. Una vez creados estos objetos, manda llamar al método archivo de cada uno de ellos. De esta manera, con solo ejecutar este método, el programa genera los archivos de datos, los guarda y los lee para los 3 tipos de embarcaciones al mismo tiempo. Pasamos a la carpeta control. Aquí tenemos 3 clases, pero iremos primero por main. Aquí iniciamos con show.iniciar, el cual se encargará de mostrar el JPanel de las imágenes que se van a mostrar de acuerdo con las selecciones. Después llamamos a regata con una capacidad de 5 competidores y mandamos a llamar las clases de formulario y registro. Lo primero que se ejecuta es regis.crearchivos, que como vimos antes genera y lee los archivos binarios de los kayaks, veleros y lanchas. Una vez listos los archivos, el programa abre formulario para capturar los datos de las embarcaciones que van a competir. Con los datos listos, se desata la competencia en 3 pasos.
Se inicia la regata, se simula el movimiento de la carrera y se determinan las posiciones de los ganadores. Por último, el programa crea un objeto de tipo archivo TXT que toma todos esos resultados finales de la carrera y los guarda en un archivo de texto limpio y fácil de leer. Pasamos a la clase regata, que es la que se encarga de casi todos los procesos en ella. Para empezar, tiene un arreglo interno donde puede almacenar un límite de competidores y un método llamado agregar embarcación para ir metiéndolos uno a uno a la carrera. Después tenemos el método iniciar competencia. Este se encarga de dar el inicio de salida reproduciendo un audio con la clase play y luego recorre a todos los participantes para mostrar su información, reproducir sus sonidos individuales y ejecutar comportamientos específicos según el tipo de embarcación. Por ejemplo, si es una lancha, describe su encendido; si es un kayak, detalla su material; y si es un velero, habla sobre el viento. Después pasamos a la simulación física de la carrera con simular carrera. Aquí usamos la lógica de números aleatorios con la clase random para simular que las embarcaciones avanzan al azar, sumándoles tiempo de forma aleatoria hasta que alguna de ellas logra cruzar la meta establecida. Finalmente, la clase se encarga de la premiación. Cuenta con un método llamado ordena E, que acomoda a las embarcaciones de menor a mayor tiempo utilizando un ordenamiento simple. Gracias a esto, el método determina lugares, puede imprimir en la consola quién quedó primero, segundo y tercer lugar. Para cerrar, el método mostrar resultados agarra toda esta lista ordenada de ganadores, la convierte en un texto limpio y estructurado y se la entrega de vuelta al main para que pueda escribir el archivo de texto final. Bien, ahora pasamos a la carpeta estadísticas. En esta se encuentra nuestra clase archivo txt. Contiene un único método llamado guardar resultados, cuya función es plasmar en un documento físico todo lo que pasó en la carrera. Lo primero que hace es una pequeña validación. Revisa que si el texto de los resultados no esté vacío y si no hay datos, lanza una alerta para avisarnos. Si todo está en orden, utiliza la clase printWriter para crear un archivo de texto llamado resultados.txt. Después escribe en él toda la cadena de texto con las posiciones y tiempos que le mandó la clase regata. Cierra el archivo de forma segura para que se guarden los cambios en la computadora y muestra un mensaje en la consola confirmando que los resultados se guardaron con éxito. Ahora pasaremos a la carpeta de jerarquía. Dentro de ella tenemos 5 clases, sin embargo, nada más vamos a utilizar 4. Primero comenzamos con embarcaciones. Esta es una de las clases más importantes del proyecto porque es una clase abstracta. Esto significa que no creamos barcos genéricos directamente desde aquí, sino que lo usamos como una plantilla base para que las lanchas, los kayaks y los veleros hereden sus características. Al lado del nombre vemos que tiene un implement serializable. Esto es un requisito obligatorio de Java que le da permiso a la clase para convertirse en bytes, lo que permite que todos los botes se puedan guardar y leer en los archivos binarios que mencionamos al principio. Dentro de la clase definimos variables como el nombre, el tiempo, que se van acumulando. Estos deben de ser comunes para que se puedan adaptar a cualquier vehículo de la carrera, junto con sus respectivos métodos para asignar y obtener esos valores. Además, incluimos el método mostrar info para imprimir el nombre del bote con un diseño limpio en la consola. Por último, tenemos 3 métodos especiales: iniciar carrera, sonido e imagen. Al tener la palabra abstract, no llevan código aquí adentro, se quedan vacíos a propósito. Su función es obligar que cada embarcación programe obligatoriamente su propia versión de cómo arranca, qué audio reproduce y qué imagen muestra en la pantalla. Ahora pasamos a las siguientes clases, que serían kayak, lancha y velero, pero recordemos que estas siguen casi la misma lógica, así que tomaremos como ejemplo kayak. Esta hereda directamente de embarcaciones. Al hacer esto, hereda de forma automática propiedades generales como el nombre y el tiempo, pero le sumamos sus propios atributos específicos, como el número de remos y el tipo de material. En el constructor usamos la palabra super para mandarle el nombre a la clase padre y luego guardamos los datos propios del kayak. Esta clase cuenta con un método llamado describe material, que usa un switch para imprimir en consolas si el kayak está hecho de fibra óptica o de madera según el número que tenga guardado.
Además, como es una clase hija, está obligado a reescribir y personalizar los 3 métodos abstractos que mencionamos antes. En iniciar carrera, imprime un mensaje avisando que el kayak empieza a remar con sus respectivos remos. En sonido, imprime un texto de simulación y usa la clase Play para reproducir el audio del agua. Y en imagen, crea un objeto de la clase Show para proyectar la foto del kayak en la pantalla. Para terminar, reescribimos el método mostrar info combinándolo con el de la clase padre para imprimir todos los detalles completos del kayak en la consola y modificábamos el método toString para definir exactamente cómo queremos que se vea este objeto cuando lo convertimos a texto para guardarlo en los resultados finales. En nuestra carpeta multimedia tenemos otras 2 carpetas, audios e imágenes. En audio tenemos todos los archivos .mp3 que usaremos en nuestro proyecto y la clase Play, que es la que se encarga de reproducir los efectos de sonido. Esta clase tiene métodos muy parecidos que utilizan la librería de JavaZoom para leer y reproducir los archivos MP3 a través de un flujo de entrada. La diferencia es que el método sonido reproduce el audio de forma normal, deteniendo un momento el programa mientras suena, mientras que el método reproducir sonido utiliza un treat. Esto permite que el audio se ejecute en segundo plano, logrando que el sonido suene al mismo tiempo que el programa sigue corriendo y mostrando cosas en la pantalla sin trabarse. En imágenes tenemos todas las imágenes a usar según sea el caso y tenemos la clase Show que se encarga de toda la parte visual del proyecto. Tiene 2 métodos principales. El primero es iniciar, que se prepara creando una ventana con JFrame de tamaño fijo y le añade un contenedor o un JPanel en el centro para ir acomodando todo de forma ordenada. El segundo método es mostrar imagen, que recibe la ruta de una foto, ajusta su tamaño a una medida estándar y la introduce dentro de una etiqueta para colocarla en la ventana. Al igual que los audios, este método también utiliza un hilo en segundo plano, que permite que las imágenes de las embarcaciones se carguen y se dibujen en la pantalla de forma fluida, al mismo tiempo que la carrera se sigue ejecutando sin que el programa se ponga lento. Finalmente pasamos a la carpeta vista. En ella tenemos la clase formulario. Esta clase contiene el método capInfoEmbark, que sirve para llenar la lista de competidores de nuestra regata. Al iniciar, el programa le pregunta al usuario si quiere ingresar las embarcaciones de forma manual. Si responde que no, el código entra en modo automático, el cual utiliza los métodos setup y los capturadores de vectores para leer archivos binarios que guardamos al principio y mete todos esos kayaks, veleros y lanchas directo a la competencia sin que el usuario tenga que escribir nada. Si el usuario responde que sí, el programa activa un juego al azar usando números aleatorios. Dependiendo del número que salga, 1, 2 o 3, el sistema decide qué tipo de embarcación registrar y manda a llamar a los métodos de captura manual, como lo son capvelero, capkayak o caplancha. Estos métodos simplemente usan la pantalla para pedir al usuario los datos específicos de cada bote, como el nombre, el número de velas, los remos o la potencia del motor, y crean el objeto en ese mismo instante para sumarlo a la carrera.